Hola, bueno, estoy aquí en Nueva York. Este lunes pasado hicimos el concierto con mi Big Band, salió espectacular. Ya les compartiré algunos extractos de lo que pasó. Y aprovechando que estoy aquí todavía, quería entrevistar a un amigo que es un grandísimo percusionista con el que vengo tocando desde hace más o menos 12 años. De los 12 discos que he producido, él ha tocado en 10 o 11, o sea que realmente le he sacado todo el jugo. Es un gran amigo con el que hemos hecho un montón de giras por diferentes partes del mundo. Y en este momento estoy en su casa, así que les quiero presentar a mi gran amigo Marcelo Wolosky. Bueno, pero lávate los dientes en el baño. Acá no es momento para lavarse los dientes, pero esto ya sé que es informal, pero no abuses. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Marcelo Wolosky? La típica pregunta desesperante, muy incómoda. La parte está peor porque es ¿qué es? Ah, ¿no? claro, Ni siquiera ¿qué es? ¿quién es? Una cosa. ¿Quién es Marcelo Wolosky? Odio esa pregunta. Sí, yo también la odio. Sobre todo cuando me preguntan a mí quién es Marcelo Wolosky, porque luego pregúntenle a él. Exacto. Bueno, no sé, ¿de qué más podemos hablar? No, yo creo que estamos bien, Ya ¿no? está, ¿no? Bueno, tocas en un montón de grupos, Sí. Por ejemplo, Snarky Puppy. ¿Es Narco Papi o Snarky Papi? ¿O es Narco Papi? Es Snarky Puppy. Banda Magda, que es un grupo con el que yo también toco desde hace muchos años, a veces. Con el cuarteto de Sofía Ribeiro, con el que venimos tocando hace más o menos también 8 años. 8 años, sí. Ya grabamos 3 discos. Con Juan Andrés Ospina Big Band. Exactamente. Y con 1000 otros grupos, ¿no? Sí. ¿Cuántos sí. conciertos han hecho este año la banda Snarky Puppy? Uf, son 7 meses de gira, entre 150 y 200 shows. ¿Cuánto tiempo te tarda empacar la maleta para una gira? Me lleva mucho tiempo, más del que debería llevarme a este punto ya. Digamos 4 o 5 días. Unas 3-4 horas. ¿3-4 horas? Sí, aparte me tengo que poner el chip de esta banda tocó esto. Tengo como una lista, pero es como que cada vez voy agregando instrumentos, entonces me voy. Bueno, vienes de una familia muy musical, ¿no? Sí, mi papá toca guitarra, mi mamá canta, mi hermano toca el piano, mi hermana canta. Ninguno de ellos se dedica a eso. Bueno, mi papá toca hace como 50 años, de que era muy chico. Tiene un oído tremendo, es súper talentoso. Y siempre en todas las reuniones tocamos música. Mi papá sacaba la guitarra y era como todo el mundo se ponía a cantar. Mi papá tiene como una cosa que sabe exactamente qué tocar para que todos canten. Sí. Y sí, tiene mucho repertorio, tiene un repertorio enorme. Y también mi mamá canta súper lindo tangos. Y... ¿Tienes que grabar un disco o algún video o algo con ellos? Una vez grabamos una especie de disco, pero bastante casero. El disco se puede llamar Marcelo y su padre y su madre y su hermano y su hermana, ¿no? Claro. Hacer un hit. Sí, es perfecto. Claro. Sí. ¿Cuándo Sí. comenzaste a tocar? Porque según lo que leí en una entrevista muy famosa, comenzaste a tocar a los 6 meses. Sí. Tu mamá te dio un chupo y en vez de hacer normalmente como los bebés hacen, empezaste a hacer como ritmos. Sí, exactamente. En esa entrevista también me preguntaban ¿qué es Marcelo Wolosky? ¿Te preguntaron también eso? Wow. ¿A qué edad comenzaste a tocar? A los 3 años empecé a ir a un lugar donde jugaba con la música. Había una profesora que nos hacía juegos muy creativos y bueno, hacíamos diferentes cosas con instrumentos, como para entender un poco como los diferentes sonidos. Fueron 5 años en los que me acerqué a la música de una manera muy como empírica, ¿no? ¿Y después ya te pasaste a la batería o tocaste algún Sí. otro instrumento antes? Yo creo que fue casi todo el tiempo batería. Ahí en ese lugar había una especie de batería que era armada de diferentes cosas, como había como un bombo legüero, un redoblante y como platillos que eran medios como latas casi. Era como una cosa media híbrida. Como más o menos como lo que haces ahora. Sí. O sea, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. O sea, pasaste del chupo a la batería híbrida. Exactamente, ¿no? Y a los 8 años ella dijo, bueno, ya estás listo para digamos, tomar clases formales, ¿no? Ya estás listo para tocar con Snarko Papi. Mi primer concierto fue como a los 6 años. O sea, un concierto así chiquito, obviamente, para mostrar a los padres. Pero después, a los 10, 11, empecé a tocar con mi primo. Tocamos rock pesado, tocamos cosas de Nirvana y algunos temas nuestros. Recapitulemos. Sí. Entonces, chupo, batería híbrida,
presentación para los padres, rock pesado con tu primo, y después te graduaste del colegio. No, después empecé otra banda, ya cuando estaba en la secundaria empezamos una banda como de rock. También estaba mi hermana tocando el teclado en esa, y ahí con ellos grabamos un disco, mi primer disco. Y luego sí, cuando me gradué de ahí me fui a la Escuela de Música Contemporánea en Buenos Aires. ¿Y después viajaste a Boston? Y después viajé a Boston, me dieron una beca y tuve 2 años y medio. Que fue cuando nos conocimos, que todavía parecías un mosquetero. Exacto, tenía el pelo largo, tenía bigote, como bigote casi. Claro. Sí. Marcelo, según cuenta, tiene 635 instrumentos. 658. ¿658? Sí. Claro. Y digamos, cuentas los instrumentos, dices, para Snarky Puppy están los instrumentos del 143 al 205, por ejemplo. ¿Lo tienes separado así o cómo haces para escoger, para organizarte? Porque con esta cantidad de instrumentos que tienes, ¿cómo haces para escoger cuáles llevar a cada gira? No, tengo muchos cajoncitos con diferentes cosas. Como que ya tengo como más o menos sé dónde está todo y lo voy poniendo. Debe ser difícil. Si yo me demoro empacando una maleta porque no he decidido cuáles medias usar. Exactamente. Después está la ropa, que también tarda mucho. Piensas todo en términos como de graves, medios y agudos, ¿no? En la percusión, me imagino que cada vez que empacas o algo estás buscando como cubrir todas las frecuencias de los instrumentos de percusión, ¿verdad? Sí, totalmente. Sobre todo si soy el único percusionista en la banda, eso me parece bien importante para que se sienta lleno. También yo lo necesito, como es algo que me hace falta. Si no tengo graves, digamos, siento que falta algo. Algo que me gusta mucho del kit que usa Marcelo es que tiene un montón de cosas que ni siquiera son instrumentos musicales. Uno pensaría que un músico que ya toca con bandas tan reconocidas tendría solamente instrumentos de lujo, ¿no? Y en cambio, pues sí tienes instrumentos que son increíbles, pero también tienes muchos instrumentos que no fueron construidos para ser instrumentos, ¿no? Tienes un montón de escobas, sí, pero que son escobas para barrer, ¿no? Que las compras en diferentes lugares. O sea, Marcelo cada vez que llega a un aeropuerto dice, ¿dónde hay una tienda de limpieza? ¿Dónde? Exactamente. ¿Cuántos pares de escobas tienes? No las conté, pero tengo muchas. Sí, tengo un cajón lleno de escobas por ahí atrás. Sí. Debo tener unas 50 pares. 50 pares, o sea, sí. El palacio de la limpieza. Sí. Tienen sonidos diferentes también por el material. El otro día me compré una en Portugal y tenía un tipo de paja que sonaba muy bien, sonaba como muy diferente que las que hacen acá, que son de... ¿Cómo se llama esto? Sí, bueno, maíz. Marcelo aparte toca estas escobas encima de diferentes tambores, ¿no? Toca también, a veces las hace así en el aire, o a veces graba tocando el piso. Cuando estamos en el estudio varias veces hemos grabado así, que ponemos unos micrófonos y él toca las escobas en el piso. ¿Las compras en tiendas de limpieza o en tiendas de instrumentos? No, tiendas de limpieza o ferretería. Esta es de Indonesia, por ejemplo. Esta es de Marruecos. Y haces instrumentos con todo, ¿no? Por ejemplo, siempre llevas instrumentos distintos al estudio de grabación. Esa vez, por ejemplo, que trajiste un vasito que tenía agua. Sí, es como, depende de cómo lo pongas, suena diferente. Suena como tú. Sí. Sí. Y llega al estudio con una tienda de baratijas. Sí. O todas las llaves, ¿no? De cuando te mudaste del Palacio Bolosky, que tenía 450 habitaciones. Claro. Entonces agarró todas las llaves de la casa y hizo un instrumento solamente con llaves, ¿no? Sí. Que suena muy bonito aparte, porque suena como unas cosas medio como agua un poco, no sé. Sí, tiene un sonido que uno no se espera. Aparte hay muchos instrumentos que también evocan como sonidos de la naturaleza, ¿no? Totalmente. ¿Tienes el tigre que compramos cuando estábamos de gira por México? ¿Te acuerdas? Ah, sí. Ese fue en la misma gira en la que te robó el celular, que duraste 5 años sin perdonarme. Exactamente. Fuiste vos. Sí. Ciudad la abandonaron más o menos en el año 600 después de Cristo. ¿Quién construyó todo esto? No se sabe. Los mexicas creían que eran los dioses. A ver, di tú algo también como para que parezca que sabes algo. Bueno,
Esta pirámide se hizo para adorar a la luna, básicamente. Quizás ya en la parte de arriba. Y bueno, en el momento ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡No! Pero te lo devolví. Sí, sí. Bueno, el otro día me conseguí estos grillitos que son... Tienes un Sí. montones de semillas. Sí, de esto también las conseguí en Colombia. De cosas, me encanta el sonido. Sí. ¿Tú crees que para alguien que quiere ser percusionista como tú tiene que hacer ruido todo el tiempo? Porque tú te estás lavando los dientes, estás haciendo cosas, después estás cocinando, estás, ¿no? Mientras caminas, mientras escribes los emails. Sí, es importante hacer ruido todo el tiempo. Siempre Sí. está haciendo ruido, siempre. Me gustan los sonidos en general. Sí, cuando estoy caminando inclusive me pongo también a pensar ritmos y... Claro, sí, estás haciendo eso todo el tiempo. Sí, todo el No, o sea, tiempo. no existe el silencio en tu vida, básicamente. Básicamente. Aparte ni siquiera cuando duermes, porque hablas cuando estás durmiendo, hablas dormido, ¿no? Sí, hablo, sí mucho. ¿Y no te gustaría hacer un retiro de silencio en el que no se te amarren las manos, una camisa de fuerza o algo? Solo para saber qué quiere decir no estar oyendo algo de percusión durante un minuto. Podría ser bueno eso. Bueno, aparte de ser percusionista, bueno, multipercusionista, tienes un disco tuyo, ¿no? Exactamente, sí, en el que vos también... Ah, sí, es verdad. Saqué un disco hace 1 año y medio llamado Mundo por Conocer. ¿En qué año salió el disco? ¿Hace como 3 años? No, el año pasado fue. El año pasado. Hace 1 año y medio más o menos. Cantas también, ¿no? En el disco, hay Sí, algunas canciones también. en las que cantas. Sí. Me animé. Te animaste. Hace tiempo que te pienso, que no puedo dejar de pensar en tu hermosa Bueno, voz. alguna gente tiene algunas preguntas para Marcelo, entonces vamos a hacérselas. ¿De dónde sale tanta inspiración? Preguntan. Más que nada es la música, en principio, la música que voy a interpretar me inspira a buscar sonidos y a buscar qué es lo que queda bien en la música. Eso es lo más importante para mí. Después los instrumentos mismos me inspiran, buscar instrumentos nuevos, buscar sonidos nuevos, la naturaleza también, los sonidos de la naturaleza, el agua, las hojas, el viento, todo eso me inspira mucho y trato de traerlo al escenario. Alguien te pregunta, ¿cómo llegaste a ser el percusionista de Snarky Puppy? ¿Fue una audición? ¿Un reemplazo? No, fue un reemplazo hace unos 7 años. Básicamente el líder de Snarky Puppy es Mike Leake, que es bajista. Él vino a tocar con Banda Magda. Él vino como reemplazo también a tocar. Y luego de ese show él me llamó para un show que tenía. Y bueno, después de eso es como me empezó a llamar como regularmente. ¿Cuántos años llevas tocando con ellos? 7 años. ¿Por qué el título de la composición Palermo? ¿Viene del barrio o del jugador? Viene del barrio, y es un barrio que me gusta mucho. En realidad la historia real es que le iba a poner Chacarita, que es el barrio donde yo tenía mi estudio, donde practicaba, pero Chacarita sonaba medio mal en inglés. Chacarita. Cuando le dije a Mike este nombre Chacarita me dice, no, eso suena medio raro. Palermo es una composición de Marcelo que toca con Snarky Puppy y la estrenaron en Buenos Aires, Buenos ¿no? Aires, En frente de 5.000 personas más o menos. Sí, en el Luna Park. Fue muy loco eso. Debió ser bien emocionante, ¿no? Sí, fue bien. La verdad que sí, fue fuerte. Claro. No, tocando un tema a mí enfrente de tanta gente fue muy fuerte. Lloraste durante 6 meses seguidos, ¿no? Exactamente. Pero Eso ya, es lo que... ¿ya estás bien? Sí, por suerte. Después escuché tu música y se pasó todo. Aquí alguien pregunta que si te gusta el fútbol. Me gusta, pero no lo sigo. No ves un partido hace Hace unos 25 años. Del año, ¿qué porcentaje dirías tú que estás en tu casa? Y un 40%. ¿40% del año? O sea, Algo así. no pasas mucho tiempo acá. No. ¿Y te gusta estar tanto tiempo por fuera de la casa? Sí, o sea, me gusta mucho estar acá también, porque es donde exploro, es donde puedo realmente practicar y probar cosas nuevas. Me gusta viajar mucho, me gusta mucho conocer gente de otros lugares y compartir música con otra gente.
es muy común que llegas a una ciudad y grabas un video con una persona, algún percusionista local, ¿no? Y Sí. como cuando ahora que estuvimos en Portugal que grabaste este video con esta mujer que toca el instrumento, ¿cómo se llama? Adufe. El adufe, que es un instrumento portugués tradicional, que es uno de los más antiguos de percusión del mundo, ¿no? Sí, Más o menos. totalmente. Y ella es un experto y hicieron una pequeña clase. Ojalá compartas más eso. Sí. No te lo guardes. Bueno, seguimos aquí con Marcelo Woloski. ¿Qué es Marcelo Woloski? De vuelta. ¿Te gusta cocinar? Sí, sí, me gusta. O sea, me gusta cocinar con alguien más. Cuando estábamos en Boston comías bastante mal. Sí, es verdad. Cuando estábamos en Boston, Marcelo siempre se compraba cualquier cosa ahí de estas. No sé, fideos estaban como crudos y los ponías en el microondas, en un minuto ya se hacían. Claro, con queso ese radioactivo, Radioactivo. super naranja. Sí. Nos preocupaba su salud, pero no, ¿nunca te enfermaste? No, sí. ¿Sí? Tuve una piedra en el Ah, riñón. sería por eso un poco. Puede ser. Bueno, quién sabe. De pronto era un pedazo de queso radioactivo que nunca se disolvió. Exacto. No, pero sí, cocina bien, Marcelo, la verdad. Bueno, me gusta más comer todavía. ¿Te gusta más cuando tocas así en bandas gigantes como Snarky Papi, que son 3 teclistas, 2 guitarristas, batería, percusión? ¿O te gustan cosas más íntimas como un dúo, como ahora que vas a irte de viaje con Johanna? ¿O te da igual? Me gusta mucho tocar en lugares chiquitos y poder estar más en contacto con la gente. Y la percusión tiene mucho de esas sutilezas, ¿no? Como me gusta tocar, no sé, con escobas. Todas las cosas que uso son bastante como sutiles y me gusta que en un lugar chiquito eso como que se aprecia más. Pero también Sí. tocar como grande, ¿no? Con un gran sonido y con... Sí, también debe ser, es otra cosa, ¿no? Sí, es muy lindo, también me encanta porque es otra sensación, sí, completamente diferente. Nunca te veo tocar con partituras. ¿Te memorizas siempre toda la música? Sí, excepto la tuya. No, Pero eso sí. también la has tocado de memoria. Esa sí, es verdad, es verdad. Para adentrarme más en la música, siento que es importante no leer para mí, para tener toda la atención digamos, en el sentido auditivo, más Claro. que visual. Yo lo disfruto más también tocando así. Bueno, la verdad es que no sé leer. Claro. Bueno, muchas gracias. Este fue Marcelo Woloski. Los invito a todos a que lo sigan. Es un increíble percusionista y músico y amigo y todo. ¿Cuáles son tus redes? En Instagram es Marcelo Woloski, en Facebook es Marcelo Woloski Music, en YouTube M. Woloski. ¿M. Woloski? Sí, yo creo. En MySpace es Marcelo el rapero. Es Marcelo Rapero. Ojalá se suscriban a mi canal también, no solo al de Marcelo. Y denle click a la campanita esa que está al lado de suscribirse para que les llegue notificación cada vez que suba algo. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Chao. De Buenos Aires, Argentina.